Continuem en directe quan són ja les 12:30 del migdia i, com es deia abans, arrenquem la nostra secció que cada setmana mantenim amb l'Associació LGTBI de Castelló Ciutat. I avui tenim en nosaltres a un convidat molt especial. Ell és el president de l'Associació de Penyes, el president de l'Associació de Penyes del Club Esportiu, de l'Associació LGTBI, que ho digui bé, del Club Esportiu Castelló. John, molt bon dia i moltíssimes gràcies per estar així amb nosaltres. Bon dia. Bueno, la Asociación de Peñas tiene dentro, dentro de la Asociación de Peñas del Castellón, vosotros habéis formado, o formasteis ya en su hora, la Asociación de Peñas, la Peña Club Deportivo Castellón LGTBI, que me lío aquí con tanta peña y tantos. Bueno, John, ¿por qué hacer una peña dentro del Club Deportivo Castellón de vuestro colectivo? Porque nos parece bastante importante que estemos ahí representando también un espacio seguro para las personas del colectivo dentro del fútbol, ya que es un sitio donde está súper, hiper, mega masculinizado, y por eso hemos querido estar ahí delante. John, me habías comentado antes de empezar la conexión en directo que tan solo hay 3 peñas LGTBI en equipos de fútbol en todo el territorio español. Sí, así es. ¿Cuáles son? Son la del Valencia, la del Barcelona, si no me equivoco, y nosotros somos la tercera. ¿Cómo os planteáis o cómo veis que no existan más peñas de este tipo en otros clubes de fútbol? Pues me parece que deberían hacerlas, porque es algo que hace falta dentro del colectivo, dentro del fútbol, dentro de todo esto. Yo creo que es algo que hace falta porque, claro, no se nos ve como reconocidos o tal, y parece que estemos como excluidos. Y no, siempre estamos ahí dentro. O sea, yo como persona trans también, yo me siento no excluido, pero dentro del fútbol también he tenido que dejar los equipos femeninos para poder meterme en los equipos masculinos, con el cambio de género y demás. O sea que tú practicas fútbol, juegas a fútbol. Actualmente no. No, lo has dejado. Sí, lo he dejado ya. Pero por decisión personal, porque no encontrabas tu sitio al estar realizando tu cambio de género, ¿por qué motivo? Al principio por no encontrar el sitio exacto o adecuado para ello, porque claro, tú me ves a mí con barba yendo a jugar con 20 mujeres más, claro, el público diría, pero ¿qué está pasando? Y claro, sí. También hay muchas quejas y demás, pero bueno, eso es un tema más largo y de eso ya hablaremos otro día. Hablemos de la peña. ¿Qué eventos realizáis? Porque bueno, claro, venimos de un año de pandemia, estadios prácticamente sin fútbol, primeros partidos del Castellón prácticamente eran por sorteo, que a ver quién podía ir, momentos la verdad que emocionantes por esa vuelta a la normalidad, pero entiendo que tendréis como peña, al igual que por ejemplo la peña de mujeres que también hay en el Club Deportivo Castellón, también tendréis unos objetivos y una hoja de ruta y una serie de actividades para pues crear ese hermanamiento entre las distintas peñas del Castellón, que la verdad es que siempre suele ser pues ese como muy momento de unión entre las distintas peñas. Sí, nosotros por ejemplo también nos unimos con otras peñas, vamos a ver los partidos con ellos o cosas así. Luego también los desplazamientos aún no hemos hecho ninguno por el tema de la pandemia, el aforo y demás, que hasta ahora no han podido incluso ir, aquí en el Castalia no han podido entrar todos los abonados hasta este último domingo.
Pero bueno, esperemos que más adelante ya pueda entrar más gente y se quiten las restricciones y pueda haber el completo del aforo. En cuanto a esa completar el aforo y a esa normalidad, ¿tenéis también pensado hacer, no sé, acciones que para dar más visibilidad y hacer que gente que pudiera estar interesada sea vuestra peña? Sí, estamos pensando en varios proyectos, pero aún los tenemos que pulir un poco para llevarlos a cabo. En cuanto, no sé, el que os ha motivado a a crear la peña en el Club Deportivo Castellón, puesto que hace un momento hablabas pues de un sector tan masculinizado, con tanta tendencia a lo masculino. ¿Crees que es el momento de ya poner la voz y en el foco también en la homosexualidad de los jugadores de fútbol, que muchísimas veces quizá se hayan sentido reprimidos por no poder expresarse públicamente su identidad sexual, por considerarse que son una figura de masculinidad ideal? Por supuesto que es el momento. O sea, nosotros pensamos que no hay, o sea, esa masculinidad frágil que tienen tantos hombres, ¿por qué? O sea, ¿para qué? ¿De qué te sirve? No te sirve de nada. ¿Qué más da que seas gay? ¿Eres menos hombre por ser gay? No. Y aunque sea en el fútbol, que seas gay, que seas maricón, ¿y qué? ¿Qué más da? ¿No? Sí, sí. ¿Y cómo vivís, no sé, pues bueno, que cada vez haya más normalización, no solamente en el fútbol, sino en otros deportes? Porque, por ejemplo, las Olimpiadas sí que han puesto de relieve pues esa falta, esa necesidad de cuidar la salud mental, y hemos visto como el año anterior, creo que fue sobre todo en Estados Unidos, muchas deportistas femeninas empezaron a ser, y muchos jugadores de fútbol americano empezaron a dar la voz y decir, mira, soy homosexual y no pasa absolutamente nada, o sea, soy una grandísima deportista. Claro, es que no tiene nada que ver el ser homosexual o demás a ser gran deportista. O sea, pero sí que la salud mental es hiper mega importante, pero ya no en el fútbol, sino en todos los sentidos. Es lo más importante de todo, porque si tú mentalmente no estás bien, tu cuerpo tampoco va a estar bien, tú tampoco vas a estar bien con el resto de personas que te rodean, no vas a estar bien en el trabajo, ni en el trabajo, sí, por sí. ejemplo, si es profesionalmente, ni en el deporte, si es como afición, ni nada. Tú, por tu experiencia personal, ¿cómo son los miembros, chicos, chicas, que están, cualquier género, que están en la asociación de la Peña del Club Deportivo Castellón? ¿Por qué vienen motivados a unirse? ¿Por una afición? Entiendo. Claro, lo principal es por una afición y también para que se sientan seguros con nosotros, porque para que no se sientan ni discriminados, ni se sientan aislados, ni nada, porque somos todos iguales. Igual que hay un hetero, hay un gay, hay un bisexual, hay una lesbiana, hay de todo. ¿Cómo ves esta ola de ataques homofóbicos al colectivo? Bueno, y está también este odio que parece que está viviendo la sociedad hacia el que es distinto, porque también se está reproduciendo en criminalizar a personas de X etnia, de X raza. ¿Cómo lo ves tú como una persona joven que vive en una provincia como Castellón, que parece que es un lugar más o menos tranquilo? Más o menos tranquilo, sí, podría ser. Pero también sé de casos que les han gritado de todo por la calle simplemente por estar en la barra de un bar dándose un beso. O sea, y eso me parece increíble, y de personas retrógradas. Porque eso es porque viven aún, o sea, ¿en qué siglo estamos viviendo? ¿En el siglo XXI? ¿De verdad? Porque parece que no. Porque con todos los ataques homofóbicos, como tú decías, y todo, no parece que estemos viviendo en este siglo, parece que estemos en el siglo XIX, que se nos pega, se nos mata.
se nos sigue gritando cosas, se nos sigue acosando, se nos sigue discriminando por el hecho de ser quien somos y ser como somos. Y eso me parece horrible, la verdad. ¿Cuántos años tienes, si te importa que te lo pregunte? 22. 22. ¿Cómo ha sido tu adolescencia? Porque entiendo que tu testimonio puede ayudar a muchos chavales y a muchos jóvenes que son distintos, porque yo creo que también vivimos en una sociedad que al que por cualquier motivo sea un poco, llámese el friki, el que simplemente es un poco más distinto, ese como que llegáis al punto de estar criminalizados. Sí. O sea, se os marca. Sí, en mi adolescencia me acuerdo que, claro, antes de empezar la transición y todo, yo era la bollera de la clase. Y claro, eso también, quieras que no, también afecta. Pero bueno, poco a poco yo dije, bueno, pues si soy esto, soy esto. ¿Y qué? Ven y dime algo, si quieres. Y ahora, si me ven por la calle y, por ejemplo, yo ahora soy bastante visible en redes, tanto en el tema de las hormonas o en el tema de mi operación, de la mastectomía, que me la he realizado hace 4 meses. Yo lo he visibilizado todo porque yo no tuve la oportunidad de ver apenas vídeos ni en YouTube ni nada de gente así, gente como yo, para yo sentirme en plan, menos mal, no soy el único, y sentirme mejor. Y por eso mismo, para que también para que vean los pasos que se siguen, porque hay mucha desinformación. Claro. Entonces, claro, yo pues hoy he tenido cita con el cirujano, hoy he tenido cita con el anestesista y me han hecho tantas pruebas, que es lo típico antes de una operación. Me han dicho que haga esto, no sé qué, y todo eso explicándolo en vídeos que lo tengo tanto en YouTube como en mis redes sociales. Yo lo tengo en todos lados porque me parece algo que es bastante importante y siempre lo he dicho y lo diré, que yo no me considero influencer ni nada, pero me parece importante hablar de estas cosas y sigo subiendo contenido sobre estas cosas porque hay mucha desinformación. No sé si conoces a una de las señoras, por decirlo así, porque pertenecemos a otras generaciones y tal, que más seguidores está teniendo en YouTube en los últimos 2 años. Es una chica de aquí de la provincia de Castellón, con un libro que sacó y luego hizo su canal de YouTube, es En Busca de la Fertilidad, y ha roto los grandes mitos en cuanto a las mujeres a fertilidad, porque la regla tiene que ser dolorosa. O sea, que hay muchas veces que comunicar ayuda tantísimo a otras personas, claro, a que se formen esa idea de lo que quieren o se orienten a los pasos que hay que seguir, y sobre todo normalizar esa situación en la que tú estás viviendo, que bueno, que a cualquiera de nosotros, oye, nos puede pasar, y no por ello somos distintos, somos inferiores, ni hay nadie superior a nadie. Con tu experiencia, ¿qué dirías a algún chico, a alguna chica que nos esté viendo en estos momentos y tenga esas dudas de su primera sexualidad, que no conozca y que se sienta al mismo tiempo diferente? ¿Dónde puede acudir? ¿Dónde puede pedir ayuda para que le escuchen? No sé si a través del colectivo LGTBI, distintos. ¿Tú dónde fue el primer lugar al que fuiste, que querías ser que te escuchasen? Yo la verdad es que no fui a ningún lugar. Simplemente me fortalecí a mí mismo y dije, bueno, pues si soy esto, y ya está. Y no tengo que disculparme por nada, ni por ser quien soy, ni nada. Y a las personas que ahora mismo me estén viendo y demás, decirles que no tengan miedo y que salgan para adelante, porque siempre hay un mañana. Y si necesitan ayuda, por ejemplo, aquí en Castellón LGTBI, nosotros intentamos ayudar a todo el mundo que viene. Si lo necesita, saben que nosotros podemos estar ahí, podemos buscarle ayuda, tanto psicológica como en otros ámbitos.